Mi mamá siempre cuenta mis momentos más vergonzosos, así que decido hacerle lo mismo enfrente de sus amigos y compañeros de trabajo. Hola, necesito desahogarme y compartir esta historia con ustedes. Me llamo Lucía, tengo 25 años y toda mi vida he tenido que lidiar con una situación que me ha causado mucha angustia y vergüenza. Mi mamá, a quien llamaré Elena para proteger su identidad, siempre ha tenido la maravillosa costumbre de contar mis momentos más vergonzosos a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a literalmente cualquier persona que tenga la desgracia de cruzarse en nuestro camino. Nuestra relación siempre ha sido complicada. No me malinterpreten, sé que mi mamá me ama y siempre ha tratado de hacer lo mejor por mí. Pero tiene esta peculiar manera de demostrar su cariño que me ha hecho querer que la tierra me trague en incontables ocasiones. Desde que tengo memoria, cada reunión familiar, cada encuentro con amigos, cada presentación de un novio o incluso una simple salida al supermercado se ha convertido en una potencial situación de humillación pública. Es como si mi mamá tuviera un radar para detectar el momento exacto en que estoy empezando a sentirme cómoda en una situación social, solo para lanzar una de sus bombas de vergüenza. Recuerdo cuando tenía 13 años y finalmente había logrado hacer algunos amigos en la escuela después de mudarnos a una nueva ciudad. Estaba tan emocionada de invitarlos a casa por primera vez. Todo iba bien hasta que mi mamá entró a la sala con una bandeja de bocadillos y esa sonrisa que he aprendido a temer. Oh, Lucía no les ha contado sobre la vez que se hizo pipí en la cama durante un campamento escolar el año pasado, soltó como si estuviera comentando el clima. Mis nuevos amigos trataron de contener la risa, pero el daño ya estaba hecho. Pasé el resto del año siendo conocida como la niña que se orina en la cama. O aquella vez, cuando tenía 16 años y estaba en mi primera cita con un chico que me gustaba. Mi mamá insistió en llevarnos al cine y, durante todo el trayecto, no paró de contar historias sobre cómo solía comerme los mocos hasta los 10 años o cómo una vez me perdí en el centro comercial y me encontraron llorando en la sección de ropa interior para señoras. Ni siquiera necesito decir que nunca hubo una segunda cita. La lista de momentos humillantes es interminable. Desde contar sobre mis primeras experiencias con la menstruación a mis tíos, por el amor de Dios, hasta revelar mis inseguridades más profundas a mis compañeros de universidad. No había límites para lo que mi mamá consideraba anécdotas divertidas. Lo peor de todo es que he intentado hablar con ella innumerables veces. Le he explicado cómo me hace sentir, le he rogado que pare, incluso he llorado frente a ella pidiéndole que respete mi privacidad. Pero nada funciona. Siempre tiene la misma respuesta: ay, Lucía, no seas tan sensible. Son solo historias divertidas. Además, ¿qué tiene de malo? Soy tu madre, tengo derecho a compartir estas cosas. Con el tiempo, aprendí a protegerme. Dejé de contarle cosas personales, evitaba llevar amigos a casa y me volvía extremadamente cautelosa en situaciones sociales donde ella estuviera presente. Pero de alguna manera, siempre encontraba algo nuevo que contar. Era como si tuviera un sexto sentido para descubrir mis momentos más vulnerables y transformarlos en el tema de conversación del día. Recuerdo una vez, durante mi graduación universitaria, cuando finalmente pensé que tendría un momento de orgullo sin interrupciones. Acababa de recibir mi diploma y estaba posando para fotos con mis compañeros. Mi mamá se acercó y, antes de que pudiera detenerla, empezó a contar a todos cómo había reprobado un examen importante en mi primer año y cómo me había encontrado llorando en el baño, convencida de que nunca lograría graduarme. Lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida se convirtió en otro recuerdo teñido de vergüenza. O aquella vez, hace un par de años, cuando finalmente conseguí mi primer trabajo importante en una empresa de marketing. Estaba tan emocionada de invitar a mi familia a cenar para celebrar. Todo iba bien hasta que mi jefe, que casualmente estaba en el mismo restaurante, se acercó a saludar. Mi mamá, sin perder un segundo, comenzó a relatar con lujo de detalles cómo solía tener ataques de pánico antes de las presentaciones orales en la escuela y cómo una vez vomité sobre mi profesora de literatura. La mirada de preocupación en los ojos de mi jefe fue suficiente para hacerme querer desaparecer. A medida que pasaban los años, mi relación con mi mamá se fue deteriorando. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de amor y resentimiento. Amaba a mi madre, pero odiaba lo que me hacía sentir. Intenté terapia, intenté establecer límites claros, incluso llegué a amenazar con cortar el contacto si no respetaba mi privacidad. Pero nada parecía funcionar. La gota que colmó el vaso fue hace unas semanas. Había conocido a un chico maravilloso, Alejandro, y después de meses de salir, finalmente me sentía lista para presentarlo a mi familia. Organicé una cena en mi departamento, tomando todas las precauciones posibles. Incluso tuve una larga charla con mi mamá antes del evento, rogándole que se comportara. La cena comenzó bien. Alejandro era encantador, mi papá parecía aprobar y mi mamá, milagrosamente, se estaba comportando. Empecé a relajarme, pensando que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Qué equivocada estaba. Justo cuando estábamos por servir el postre, mi mamá se aclaró la garganta y dijo: Alejandro, ¿Lucía te ha contado sobre su colección de peluches? Todavía duerme con el señor Bigotes,
un conejo que tiene desde los 5 años. De hecho, una vez lo perdió en un viaje y armó tal escándalo en el hotel que tuvimos que... No escuché el resto. Mi mente se nubló. Veía los labios de mi mamá moverse, la expresión incómoda de Alejandro, la mirada de lástima de mi papá. Y algo dentro de mí se rompió. En ese momento, tomé una decisión. Ya había tenido suficiente. Era hora de que mi mamá probara un poco de su propia medicina. Y sabía exactamente cómo hacerlo. La cena con Alejandro terminó de manera incómoda. Él trató de ser comprensivo, pero pude ver la confusión en sus ojos. Nos despedimos de mis padres y, una vez que se fueron, Alejandro me abrazó y me dijo que entendía por qué había estado tan nerviosa toda la noche. Fue dulce, pero no pudo evitar el dolor y la humillación que sentía. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, comencé a planear mi venganza. Sé que suena extremo, pero después de años de súplicas ignoradas y límites violados, sentí que no tenía otra opción. Necesitaba que mi mamá entendiera, de una vez por todas, cómo se sentía estar del otro lado de sus divertidas anécdotas. Pasé las siguientes semanas recopilando información. Llamé a viejas amigas de mi mamá, hablé con mis tíos e incluso me animé a preguntarle a mi papá sobre algunos momentos embarazosos de la juventud de mi madre. Al principio, todos estaban reacios a compartir, pero cuando les expliqué la situación, muchos sintieron empatía y decidieron ayudar. La oportunidad perfecta se presentó cuando mi mamá mencionó que su empresa organizaría una cena de gala para celebrar el 25º aniversario de la compañía. Todos los empleados, sus familias y los socios más importantes estarían allí. Era el escenario perfecto. El día del evento llegó. Me vestí con mi mejor traje, me maquillé cuidadosamente y repetí mi plan una y otra vez en mi cabeza. Estaba nerviosa, sí, pero también determinada. Esta sería la noche en que finalmente le daría a mi mamá una cucharada de su propia medicina. Al llegar al elegante salón de eventos, pude ver a mi mamá en su elemento. Estaba radiante, saludando a todos, presentándome a sus colegas con ese tono de orgullo que siempre usaba en público. Por un momento, casi me arrepentí de lo que estaba a punto de hacer. Casi. La cena transcurrió sin incidentes. Hubo discursos, entrega de reconocimientos y mucha charla casual. Mi mamá, como siempre, encontró la manera de deslizar algunas anécdotas vergonzosas sobre mí en sus conversaciones. La escuché contar a un grupo de ejecutivos sobre la vez que me caí de cara en mi graduación de la preparatoria, o como una vez confundí la crema depilatoria con pasta de dientes. Cada historia era como un pequeño cuchillo en mi corazón, pero me mantuve firme. Mi momento llegaría pronto. Finalmente, cerca del final de la velada, el director general invitó a los familiares de los empleados a compartir algunas palabras. Vi mi oportunidad y me levanté antes de que pudiera arrepentirme. Buenas noches a todos, comencé, sintiendo todas las miradas sobre mí. Como muchos de ustedes saben, soy Lucía, la hija de Elena. Vi a mi mamá sonreír con orgullo desde su mesa. Poco sabía lo que estaba por venir. Mi mamá ha trabajado aquí durante 15 años y siempre ha sido una inspiración para mí. Su dedicación, su ética de trabajo y su capacidad para hacer reír a la gente son admirables. Hice una pausa, tomé un respiro profundo y continué. De hecho, mi mamá siempre ha sido experta en contar historias divertidas, especialmente sobre mí. Así que hoy, en honor a esa tradición, me gustaría compartir algunas historias sobre ella. Vi cómo la sonrisa de mi mamá se congelaba en su rostro. Pude notar un destello de preocupación en sus ojos, pero ya era tarde para detenerme. ¿Sabían que mi mamá solía tener una obsesión con los grupos de chicos en los 90? Una vez se coló en el camerino de su banda favorita y terminó escondida en un baúl de utilería durante 3 horas. La seguridad tuvo que sacarla y casi la arrestan por allanamiento. Se escucharon algunas risas en la audiencia. Mi mamá se removió incómoda en su asiento. Oh, y esa no es la única. ¿Recuerdan esa gran presentación que mi mamá hizo hace unos años, la que le valió su ascenso? Bueno, lo que nadie sabe es que la noche anterior estaba tan nerviosa que se emborrachó con vino barato y terminó cantando karaoke en un bar de mala muerte. Mi papá y yo tuvimos que ir a buscarla a las 3 de la mañana. Las risas aumentaron. Vi a algunos de los colegas de mi mamá mirándola con una mezcla de diversión y sorpresa. Ella, por su parte, parecía querer desaparecer en su silla. Pero no había terminado. Tenía guardada la mejor, o peor, para el final. Y ya que estamos entre amigos, ¿por qué no compartir un secreto familiar? Mi mamá siempre ha presumido de su cabello natural, pero la verdad es que ha estado tiñéndose las canas desde los 30. De hecho, una vez tuvo una reacción alérgica tan fuerte al tinte que su cara se hinchó como un globo. Tuvimos que cancelar las vacaciones familiares porque parecía un personaje de dibujos animados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver lágrimas formándose en los ojos de mi mamá. Por un momento, me sentí terrible. Pero entonces recordé todas las veces que ella me había hecho sentir así, todas las veces que había ignorado mis súplicas de parar. Estas son solo algunas de las divertidas anécdotas que tengo sobre mi mamá. Podría seguir toda la noche,
pero creo que ya he hablado suficiente. Gracias por escuchar. Bajé del escenario en medio de un silencio incómodo. Algunos aplaudieron débilmente, más por cortesía que por otra cosa. Vi a mi mamá levantarse abruptamente de su mesa y salir corriendo del salón. Mi papá me miró con una mezcla de decepción y comprensión antes de ir tras ella. El resto de la noche fue un borrón. Recuerdo vagamente a algunas personas acercándose a mí, algunos para felicitarme por mi divertido discurso, otros para preguntarme si estaba todo bien. Me fui poco después, sintiéndome extrañamente vacía. Al día siguiente, recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Lucía, dijo, creo que necesitamos hablar. Nos encontramos en una cafetería neutral. Cuando la vi, me sorprendió lo pequeña y vulnerable que parecía. Sus ojos estaban hinchados y parecía haber envejecido años en una sola noche. Lo siento, fueron sus primeras palabras. Nunca me di cuenta, nunca entendí realmente cómo te hacía sentir. Hablamos durante horas. Por primera vez en años, realmente hablamos. Ella me contó sobre sus propias inseguridades, sobre cómo compartir esas historias era su manera equivocada de sentirse cercana a mí. Yo le expliqué en detalle cómo sus acciones me habían afectado, cómo habían dañado nuestra relación y mi autoestima. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, reproches y momentos de tensión. Pero también hubo comprensión y, finalmente, el inicio de una sanación. Mi mamá se disculpó con Alejandro y con muchas otras personas a las que había avergonzado a lo largo de los años. Comenzó a ir a terapia para trabajar en sus propios problemas y en nuestra relación. Y yo, bueno, también tuve que hacer mi parte. Reconocí que mi venganza, aunque efectiva, no había sido la manera más madura de manejar la situación. Han pasado varios meses desde esa noche. Nuestra relación aún es un trabajo en progreso, pero está mejorando. Mi mamá ha aprendido a respetar mis límites y yo he aprendido a comunicarme mejor con ella. Ya no temo las reuniones familiares o las presentaciones de amigos. ¿Me arrepiento de lo que hice? Es complicado. No estoy orgullosa de haber humillado a mi mamá públicamente, pero no puedo negar que fue el catalizador para un cambio necesario. A veces, las lecciones más importantes se aprenden de las maneras más duras. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es la importancia de la comunicación honesta y el respeto mutuo en cualquier relación, especialmente en la familia. Y también que, a veces, para ser escuchado, uno tiene que alzar la voz, aunque quizás la próxima vez elegiré un método menos dramático. Así que, querido Reddit, esa es mi historia. Una historia de vergüenza, venganza y, finalmente, reconciliación. Espero que, de alguna manera, pueda servir de lección o consuelo para alguien más que esté pasando por algo similar. Y si hay algo que quisiera que todos se llevaran de esto es, hablen con sus seres queridos, establezcan límites claros y, por el amor de todo lo sagrado, piénsenlo 2 veces antes de contar esa divertida anécdota sobre alguien más.